Vamos a empezar a ver qué es lo que vemos como diagramas de bloques. Los diagramas de bloques es una forma de expresar algunos procesos. Es algo de lo más común que encontramos, manejar un bloque, que adentro del bloque hay una función o algo. Manejamos su dirección, el sentido, manejar lo que son las entradas, manejamos lo que es una salida, y a partir de ahí se pueden construir muchas cosas, ¿sí? Entonces dice, los diagramas de bloques son una forma gráfica y abreviada de representar un sistema físico por medio de las ecuaciones funcionales entre sus componentes. Esta característica permite la evaluación de las contribuciones de los elementos individuales al desempeño total del sistema. Aquí lo que vamos a encontrar es que yo puedo tener una entrada, tengo una función interna y puedo ver qué es lo que sale, ¿sí? Puedo tener varias entradas, puedo tener varias salidas, eso sería según la complejidad de lo que estamos analizando. En términos generales, nada más sería, tenemos una entrada, un bloque, que hay algo ahí adentro que es una función, siempre lo vamos a manejar como una función matemática, ¿sí? Y hay algo que tiene a la salida, ¿sí? Nos va a entregar una respuesta o una salida. Un diagrama de bloques consiste en una configuración específica de 4 tipos de elementos. Tenemos el bloque, tenemos puntos de suma, puntos de toma y flechas que representan la señal de flujo unidireccional. Aquí yo tengo lo que sería, este sería mi punto de toma. Tradicionalmente aquí, en este punto de toma, ponemos esto. Esto que nos dice, aquí hay una entrada, aquí hay otra entrada, aquí hay una salida. Pudiera haber otra entrada por aquí, ¿sí? Pero en términos generales, esto es lo que nosotros tenemos como una especificación. Esta es una entrada X, aquí tengo otra entrada Y. Aquí se suman, este es un punto de suma. Entonces aquí yo puedo sumar y le ponemos signos. Más, aquí tiene más menos Y. Entonces tendría X, sumo a esta otra variable que es más menos Y. Esta es la dirección en el sentido en que van, ¿sí? Aquí entramos a un bloque. Aquí tiene una salida que es Z. A esto le llamamos punto de toma. Aquí el punto de toma es donde tomamos una medida o el valor de lo que salió del bloque, ¿sí? Esto es lo que llamamos un punto de toma. Entonces aquí tenemos el punto con el cual nosotros podemos tomar la señal, y si de hecho aquí tomo la señal, aquí tengo Z, ¿sí? Que aquí también habría Z. Aquí tengo la serie del bloque Z, y entonces aquí en este punto lo estoy derivando, y aquí hay una Z, y aquí hay otra Z, sigue siendo la misma, ¿sí? Aquí trabajamos solamente álgebra, por eso se llama álgebra de bloques, ¿sí? Nada, vamos a manejar álgebra. Podemos decir que hay bloques en cascada, ¿sí? Cualquier número finito de bloques en serie se pueden combinar algebraicamente por medio de la multiplicación de sus funciones de transferencia. Lo que hay adentro de un bloque le podemos llamar una función de transferencia. Es una función matemática por lo regular, lo que vamos a tener ahí. De tal forma que si yo tengo una entrada A, aquí hay una función de transferencia que es G1. Su salida va a ser B. Entonces, esta entrada de estas dos es la entrada a G2 y tengo una salida C. Si yo lo analizo, entonces tendré aquí A, que entra G, entonces B, aquí B, va a ser igual a A por G1, ¿sí? Esta B es lo que fue el producto de A por G1, entonces esto es B, B es igual a A por G1. Cuando yo tenga esta entrada, ¿sí? Entonces voy a tener aquí una salida, esta entrada a este otro bloque. Por lo tanto, aquí C va a ser igual a lo que tendría como A por G1 por G2, ¿sí? Entonces, cuando estas dos representaciones que tengo una entrada, aquí hay un bloque, tengo otra salida, aquí tengo otro bloque, aquí tengo C, yo digo que aquí es la entrada A y aquí es mi salida C, ¿sí? Por eso las funciones de transferencia
aparecieron así, multiplicadas. Entonces yo tengo dos bloques. Tengo una entrada A, se multiplica por esta función de transferencia que decimos que es G1, entonces quiere decir que B es igual a por G1. Pero entonces aquí yo tengo una entrada que es AG1 representada por B y lo multiplico por G2. Entonces la salida va a ser A por G1 por G2. Esto es igual a que yo pongo un bloque que tengo una entrada A y tengo una salida C. Y estos dos bloques quedaron aquí contenidos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, compañeros? ¿No? No, profesor, Por mi parte no, profe. Bien. Entonces, forma canónica de un sistema de control con retroalimentación. A esto le llamamos forma canónica. Tengo una entrada R, que es positiva, tengo una entrada B, que es negativa. Esto es E, ahorita les digo qué es. Tengo un bloque, que es G, tengo una salida, que es C, y tengo aquí esta C, la tengo aquí a la salida y la tengo también a la entrada aquí, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí representación. Tengo una entrada, tengo aquí el punto suma, quiere decir que E va a ser igual a R más menos B, que sería la entrada para G, ¿sí? Y entonces, si yo lo quisiera ver completo, yo puedo tener que C es igual a E por G, pero E ya sé que vale R más menos B, ¿sí? C sería aquí, entonces yo tengo aquí la entrada es H, entonces B, ¿qué sería? B sería C por H, ¿sí? Todo esto es álgebra muy sencilla, muy elemental, ¿no? Nada complejo. Entonces, de aquí, de este bloque, yo voy a hacer unas definiciones, ¿sí? Voy a definir qué es cada uno de estos y luego les platico un poquito cómo es esto. G le llamamos, que es este bloque, lo que tenemos aquí, es la función de transferencia directa. Aquí hay una función de transferencia que es G, y esa le llamamos por la en esta forma canónica estrictamente, esta es la función de transferencia directa, ¿sí? H es la función de transferencia de la retroalimentación. Esta H es otra función de transferencia, pero es de la retroalimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es función de transferencia directa? H, la función de transferencia de la retroalimentación. Estamos retroalimentando, ¿sí? Tengo aquí la toma de la salida de G y lo voy a retroalimentar porque G se está alimentando con esta entrada, pero ¿qué sería E? Pero esto corresponde a R más menos B. Entonces la salida C, ¿sí? Que se va a hacer C por H, que ahora es B, le estoy retroalimentando. Por eso llamamos una función de transferencia de la retroalimentación. Tenemos otra definición, que sería que me dice GH es la función de transferencia en lazo abierto, ¿sí? Entonces, GH, G y H es la función de transferencia en lazo abierto. Implicaría entonces que aquí tendríamos la entrada, que sería, tendría aquí mi bloque G, tendría aquí el bloque que sería H, y aquí tendría ¿quién? Mi salida B, ¿sí? Si yo lo conecto, entonces veo que E estaría como entrada y tendría yo un solo bloque, que sería G por H. Y aquí tendría una salida que sería B, ¿sí? Entonces yo considero que GH, o sea, multiplicar la función de transferencia de G por la función de transferencia de H, que es la retroalimentación, sería mi función de transferencia en lazo abierto, ¿sí? ¿Por qué es lazo abierto? Porque no cierro, ¿sí? No voy a conectarlo aquí a este sumador, ¿sí? Lo dejo abierto. Por eso hablamos de función de transferencia en lazo abierto, que sería verlo como aquí. Entrada E, G por H y salida B. Eso es lo que me indicaría. Tendría C entre R, función de transferencia de lazo cerrado. Quiere decir que hago una relación de C con R, ¿sí? Ahora sí, viene esta parte.
yo tengo que la función de transferencia de lazo cerrado quiere decir que esta es la salida, esta es la entrada R, ¿sí? C es la salida, el R es la entrada. ¿Cuál es la definición de una función de transferencia? Es la relación que existe de la salida con respecto a la entrada, ¿sí? Esa es la definición que yo tengo. La función de transferencia es la relación que existe entre la salida con respecto a la entrada. Este es C, este es R, ¿sí? Entonces debo de encontrar la función de transferencia y lo veremos así. Voy a hacer más pequeño, más. Bueno, aquí así. C. ¿Quién es C? Es ES por GS, ¿sí? C, este C, tengo la entrada E multiplicado por G. Entonces C es igual a E por G de S, ¿sí? Tengo aquí ahora a definir a BS. ¿BS quién es? Es C por H, ¿sí? Tengo C de S por H de S. Por lo tanto, esta E es igual a RS más menos BS, ¿sí? Ahí los tendríamos. Repito una vez más. C de S, ¿quién es C? La entrada es E a este bloque multiplicado por la función de transferencia que decía G, entonces C es igual a E por G. Luego tengo a B, la entrada es C y la función de transferencia es H, por lo tanto B es igual a C de S por H de S. Luego tengo E, ¿sí? E es igual a R de S más menos, ¿sí? B de S, esto es E, ¿sí? Hasta ahí no hay dudas, preguntas, nada más definí cómo están las entradas y las salidas. ¿No dudas? Bien, ya está definido. Voy a sustituir E de S, que es esta, es igual a RS más menos BS, pero B de S es C de S por H de S, ¿sí? Lo único que hice que esta B de S sustituí a la igualdad. Entonces E de S es igual a RS, que es esta, más B de S. Visto de otra forma, aquí tengo la R de S que se sigue conservando, y ahora lo que cambió fue de esto nada más. BDS, pero BDS es CDS por HDS, ¿sí? No hubo otra cosa más que una sustitución. Ahora, yo tengo que CDS, ¿sí? Que CDS es EDS por GDS, pero ya vi que ahora EDS es esto, ¿sí? Lo que está en verde. Entonces, yo tengo EDS, CDS es igual a EDS. Esta EDS es igual a RDS más menos CDS por HDS por GDS. Sigo sustituyendo, ¿sí? Entonces ya tengo CDS. Luego RDS más menos CDS HDS por GDS, ¿sí? Y aquí tengo una CDS y aquí tengo otra CDS. Entonces, CDS va a ser igual, multiplico aquí GDS por RDS, me queda GDS, así lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿sí? GDS, multiplico los multiplico y me va a dar GDS por CD, wow. Tendría CDS, déjenme ver qué estoy haciendo. Voy a separar de un lado todas las Cs. Este es CDS. Entonces, aquí estoy teniendo mal esto. Voy a pasar todo lo que es CDS en el primer miembro de la ecuación. Tengo CDS. Cuando yo separe, me va a quedar GDS por CDS HDS, ¿sí? Y cuando tenga GDS por CHS, me queda GDS por CHS HDS. Igual a GDS por RDS. Aquí tengo GDS por RDS, ¿sí? Lo pasé de este lado para poder factorizar a C, ¿sí? ¿Por qué me interesa a C? Porque lo que yo quiero es una relación de salida con respecto a la entrada. La salida es CDS, la entrada es RDS. Factorizo. CDS aquí es igual, ¿sí? CDS, aquí lo tengo. CDS es
por 1 más menos GDS por HDS. Y esto me queda como GDS por RDS, ¿sí? Entonces ya tengo aquí la salida, aquí tengo la entrada. CDS es la salida, RDS es la entrada. Lo tenemos aquí, entrada es R, la salida es C. Entonces tengo aquí ya la salida CDS, la entrada RDS, ¿sí? La función de transferencia decimos que es la salida con respecto a la entrada. Tengo CDS, entonces CDS lo tengo aquí, ¿sí? CDS es igual a GDS entre 1, ¿sí? Más GDS por HDS. Esta es la función de transferencia de la forma canónica. Ahora, voy a hacer algo, algo que no he manejado ahorita. Como lo vemos aquí, ¿sí? Voy a suponer que aquí el signo es menos, ¿sí? Tengo un signo menos. Si tengo un signo menos, cuando yo hago la definición de B, aquí sería BDS, sería CDS, entonces aquí entraría como el error, sería esto, menos. RS menos BDS. Cuando yo hago, quiero sacar esto, entonces voy a tener, y hago la sustitución, aquí aparece el menos, ¿sí? Este menos sigue siendo un menos. Yo lo sustituyo y tengo CDS es RDS menos, ¿sí? ACHS por GDS. CDS entonces me va a quedar así, GDS de HDS por menos GS por CDS. Cuando este GDS-CDS por HDS lo paso a este miembro de la ecuación, ¿sí? Para poderlo tener todo en términos de CDS, este se hace más, ¿sí? Aquí hay un más. Igual a GDS por RS. Entonces, GDS me queda 1 más, ¿sí? GDS-HDS por GDS-RDS. Entonces, conservando esa característica, aquí hay un más, ¿sí? 1 más GDS-HDS por RDS. Esta es mi función de transferencia de la forma canónica. Al final, ¿qué es lo que quiero que se quede claro? Aquí puede ser la retroalimentación positiva o negativa. Por eso ponemos menos más. Aquí conservé el signo. Aquí puse más menos. Más menos. Cuando hice la definición de más menos, sí cambié a menos más. Porque se tiene que cambiar el signo. ¿Por qué? Porque estoy pasando de un miembro de ecuación al otro miembro de la ecuación. Originalmente estaba de este lado, ¿sí? Perdón, estaba de este lado. Y al pasarlo del otro lado tiene que cambiar el signo. Por eso, si era menos, se hace más, ¿sí? Y nada más dejé este lado de la ecuación aquí, ¿sí? Nada más dejamos esta parte es la que se nos quedó aquí, en el segundo miembro de la ecuación. Y esta parte, no es cierto, sí. Y la otra parte sí la pasé del otro lado de la ecuación, ¿sí? Eso es lo que hicimos. Bueno, aquí está mal. Si no va a entrar más confusiones. Este término es el que yo pasé y lo dejé acá, ¿sí? El otro término que yo tengo y que lo cambié fue este término. Este lo pasé en el primer miembro de la ecuación. Por eso vino el cambio de signo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo que está pasando. Entonces, aquí es lo que tengo, ¿sí? Preguntas hasta aquí, dudas, y esta es la que voy a usar siempre, la función de transferencia de la forma canónica, ¿sí? Para toda la reducción que haga yo de bloques, siempre va a ser en forma de la forma canónica, ¿sí? Lo tengo que llevar a la forma canónica. ¿Preguntas hasta aquí, dudas? No, profe, está todo bien. De mi parte no, profe. No, profe. No, voy a platicarles dónde usamos esto y por qué lo vemos, ¿sí? Para que vean que todo esto tiene un fundamento en el cual nosotros empezamos a trabajar y empezamos a manejar esta parte. Bien. Yo aquí le puse una R. Y dices, bueno, ¿por qué una R?
nosotros a esta R. Esta R es una referencia. Voy a tener una referencia. Por eso siempre van a encontrar que aquí hay una R. Y aquí hay una C. Esta C es de controlado. Entonces, voy a ponerlo hasta acá arriba para que no haya problema. Voy a hacer varias cosas aquí, pero para que vean por qué es este tema. No nada más es la parte matemática. Yo tengo aquí una referencia y aquí tengo una referencia. Esta referencia es algo que yo quiero como referencia o algo a lo que yo quiero poner algo. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que aquí tengo un motor. ¿Sí? A este motor lo quiero controlar y yo quiero que tenga 500 revoluciones por minuto. Eso es lo que llamo la referencia. Aquí le voy a decir, quiero 500 revoluciones por minuto. Por eso le hablo de referencia. Cuando entramos en el concepto de tipo industrial, en todos los textos y manuales de trabajo, ¿sí?, le ponen SP. SP es set point, que nosotros le ponemos punto de operación. Set point, ¿sí?, que es punto, set point, que son palabras en inglés. Establecer un punto, el punto establecido, para nosotros es el punto de operación. Quiere decir que este motor quiero que trabaje a 500 revoluciones, ¿sí? Esta es, ¿qué es lo que quiero? Quiero la que tenga una velocidad de 500 revoluciones. Quiere decir que yo quiero que la velocidad aquí a la salida sea la variable controlada. Por eso aquí ponemos C. Esta es la variable controlada. Quiere decir que quiero controlar la velocidad y se mantenga en 500 revoluciones. Por eso le ponemos una C. Esta es la variable controlada. Aquí es R, una referencia, que ya a nivel trabajo lo vemos como set point. Este es el set point. Yo quiero un motor, lo quiero controlar. Este diagrama bloques debe ser mucho más grande, mucho más complejo. Pero ahorita vamos a dejarlo aquí. Implica entonces, ¿sí?, que este punto de toma le damos de toma porque es donde tomamos el valor de la variable controlada, ¿sí? Entonces yo voy a tomar el valor que este puntito, que le llamamos punto de toma, aquí hay un sensor en el mundo real. Un sensor o un transductor, ¿sí? Para velocidad o usamos un tacogenerador o usamos un encoder. Son las dos cosas que usamos para medir velocidad. O uso un tacogenerador o uso un encoder. El tacogenerador me da un voltaje directamente y que viene a ser un pequeño generador, ¿sí? Y me está dando un voltaje. Si meto un encoder, voy a tener aquí, que casi siempre puede ser magnético o óptico. Casi siempre los metemos magnéticos a nivel industrial. Los ópticos no los usamos a nivel industrial porque en una industria hay mucha suciedad, hay muchos polvos, grasas, de todo. Entonces, si fuera óptico, se taparía o no funcionaría eficientemente. Entonces metemos magnético. Los magnéticos, si ustedes se acuerdan que llegaron a jugar con un imán, y sobre todo cuando usábamos, siempre y cuando no fuera de fierro, yo podía poner un alfiler o algo, una pequeña moneda que actualmente son de metal, de fierro, y con un imán la podía mover porque el campo magnético atraviesa, ¿sí?, varios materiales. Entonces por eso usamos los magnéticos más, ¿sí? Entonces muchos sensores los hacemos bajo los principios de magnetización, ¿sí?
Por ahí cuando hubieron fundamentos de máquinas eléctricas, tuvieron que ver esto de magnetización y eso se refiere, cómo son los flujos magnéticos. Entonces metemos aquí el sensor, metemos un encoder. El encoder lo único que hace es que tenemos aquí una cosa así y tiene protuberancias pequeñas, puede tener infinidad, muchas o pocas, ¿sí? Y lo que hacemos es que metemos aquí lo que sería un magneto y usamos los principios, aquí tendré sus cables, usamos los principios de un generador que dice que todo conductor inmerso en un campo magnético induce una fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, si este es un imán y aquí tengo internamente un pequeño devanado que es un conductor, me induce una fuerza electromotriz. De tal forma que cada vez que pasa una de estos manda, ¿qué me da? Me va a dar una señal de este tipo. Me da pulsos cuadrados, que estos yo los puedo medir, ¿sí? Por un circuito electrónico, ¿sí? Ese circuito electrónico puede hacer esa lectura, ¿sí? Si yo disminuyo la velocidad, entonces va a ser más lento y me va a dar un pulso menor. Perdón, un periodo más largo. Lo que saco aquí es el área bajo la curva. Si saco el área bajo la curva, yo lo puedo transformar a voltaje, ¿sí? Entonces puedo saber por voltaje cuántas son las revoluciones, hago una relación. Eso es lo que voy a conectar aquí. Si es un tacogenerador, simplemente es un pequeño generador que se va a diseñar para que me dé a determinadas revoluciones por minuto un voltaje y voy a estandarizarlo, le voy a dar un rango, ¿sí? Pero eso es lo que hace este punto de toma, metemos un sensor. Si yo meto esto a sensor aquí y lo estoy metiendo con un encoder, que es lo que vemos, que esto es lo más común, ¿sí? Entonces esto lo voy a poder ver y entra aquí. Y aquí voy a poder meter toda la lógica electrónica para que me dé un voltaje aquí, ¿sí? Pudiera ser que esto lo hacemos cuando manejamos operacionales, que yo maneje de 0, un rango de 0 a 1000 revoluciones, de 1000 revoluciones por minuto, que correspondan de 0 a 10 volts, ¿sí? Si tengo de 0 a un rango, elijo un rango de 0 a 1000 revoluciones por minuto, y eso equivale que para 0 revoluciones tengo 0 y para 1000 revoluciones tengo 10 volts. Y yo aquí quiero 500 revoluciones. ¿Cuánto voltaje debo de leer aquí? ¿Alguien me puede decir? Pues si tengo 1000 para 500 revoluciones, ¿cuánto veríamos? Vería 5 volts. ¿Sí? Entonces, cuando yo pedí 500 revoluciones, aquí este sensor me debe entregar 5 volts, pero como yo debo tener toda una lógica de electrónica aquí adentro, y aquí tendré que poner la función de transferencia de todo ese arreglo electrónico, él me va a entregar aquí a la mejor, ¿sí? Es probable que me entregue de 0 a punto, no, vamos a ir de 0 no, vamos a dejarlo en términos cerrados para que no tengamos tanto problema de conversiones. Me entregue de 0 a 1 volt, ¿sí? Este de 0 a 500, que quiero tener una relación eso, entonces esta referencia, yo voy a hacer esto. Y voy a tener aquí puedo poner el set point. Entonces yo tendría, en un momento dado, ¿sí? Te voy a alimentar con 12 volts, aquí. Y cuando quiere este set point, yo te voy a poner aquí 5 volts, ¿sí? Te pongo 5 volts. Si pongo aquí 5 volts, que se va a hacer esta entrada, ¿sí? Quiere decir que esto iría aquí, conectado. Entonces yo te digo, quiero que compares con 5 volts. Si yo leo aquí y veo un volt, de 0 a 1 volt,
Para 500 revoluciones tendría que ver aquí ¿cuánto? 0.5 volts. Para que yo pueda trabajar en el rango de 0 a 10 volts, este tiene que multiplicar por 10 aquí, independientemente de toda la circuitería que yo necesito y que tendré que poner su función de transferencia. Quiere decir que si lo voy a multiplicar por 10 y aquí entrego 5 volts, yo tengo aquí R menos esto, me daría 5 menos 5, me da 0. Esta E, esto le llamamos error. Este es el error. ¿Cuál es el error? Que si yo elegí 500 revoluciones, es por eso puse 5 volts, aquí este sensor B.5 lo meto a otra circuitería y me entrega 5 volts, vería 5 menos 5 me da 0. ¿Qué me dice? El error es 0. No hay error. Quiere decir que aquí está viendo las 500 revoluciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bien. Vamos a ver cuáles son los casos que nos interesan. ¿Qué pasa si aquí leo 0.45? ¿Sí? Si veo 0.45, me lo multiplica. Entonces él va a ver aquí ¿cuánto? 4.5 volts. ¿Sí? Entonces él ve 5 menos 4.5, ¿cuánto me da? Me da 0.5, ¿sí? Dice, hay un error de 0.5. ¿Alguien me puede decir en revoluciones cuánto es? Aquí, cuando veo por 4.45, dijo, estoy viendo 400 revoluciones. Tú quieres 500. Me dice, hay un error de 0.50, de 50 revoluciones. Estás girando 50 revoluciones. Si yo tengo aquí 5 volts, ¿sí? Que me faltaría manejar toda la etapa de potencia, por eso dije este diagrama es mucho más grande, ¿sí? Entonces, estos 5 volts son la alimentación al motor. Yo le estoy dando 5 volts y quiero ver eso. Cuando ve el error de 0.5, estos 5 volts le suma a estos 0.5. Entonces, lo que está viendo, aunque yo tengo mis 5 volts, le va a sumar esto. Aquí internamente en un controlador hace. Y dice, entonces los 5 volts que yo te tengo como referencia, le sumas el error y me va a dar 5.5 volts. Si yo le doy 5.5 volts a un motor, que yo sé que para 5 volts me debe dar 500 revoluciones, ¿qué pasa si ve 5.5? Eso implica que voy a aumentar la potencia, él va a tratar de recuperar las 500 revoluciones. Eso hacen los controladores. Eso me dice este diagrama, ¿sí? Por eso vemos la forma canónica, porque esto lo hacemos con cualquier variable. Trabajamos la referencia y trabajamos la variable controlada. Aquí hablé de revoluciones por minuto, que sería velocidad de un motor. Puedo hablar de un nivel, puedo hablar de una presión, puedo hablar de un pH, ¿sí? Lo que yo quiera. Nada más tendría que elegir sensores, tendría que elegir actuadores y haría un análisis de qué es lo que quiero hacer. Por eso siempre manejamos la forma canónica o le llamamos un lazo de retroalimentación. Es un lazo le llamamos un control de lazo cerrado. Cuando hablamos un control de lazo cerrado, estoy trabajando con una función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí? Y esta es la que me interesa. Esto es lo que ya aplico para control, ¿sí? Por eso yo les comenté, esta materia son fundamentos matemáticos para entrar en control. Y por eso hacemos esto. Ahora ya nos vamos a empezar a meter un poquito más a la matemática para poder sacar estas características para posteriormente yo pueda diseñar controladores. ¿Con qué hago controladores? Con electrónica. Quiere decir que tengo para un sensor necesitaría una interfaz analógica y ahí requiero electrónica analógica.
para poder hacer estas lecturas. Aquí pongo una entrada y aquí voy a meter, actualmente metemos un procesador. Haré un algoritmo matemático que lo voy a pasar a software. Implica que mi controlador debe tener un convertidor analógico digital. Porque estoy metiendo una señal analógica, la tengo que digitalizar para que esta señal ya digitalizada haga el algoritmo de control en software y me entregue una variable controlada, que la variable que está digitalizada la tengo que pasar otra vez a un valor analógico para que pueda trabajar un actuador, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Este es mi fundamento para que yo empiece a entender qué es control, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para control? ¿Preguntas, dudas, compañeros? No, profe, todo bien, hasta ahorita. De mi parte no, profe. La idea de platicarles esto es que normalmente en los cursos no te platican esto, pero por eso te estoy dando esta matemática, porque tenemos que saber esto. Pero te voy a decir, ¿para qué me sirve? ¿Por qué pongo una R? ¿Por qué pongo una C siempre? Porque no, una es referencia, la otra es la variable controlada. Que esto es lo que hacemos en el mundo real cuando queremos controlar una variable, ¿sí? Trabajamos con esto. En este curso nada más vamos a ver un lazo cerrado. Cuando ustedes entren al curso del séptimo semestre de espacio-estado, verán un control multivariable, ¿sí? Y entrarán en otras características matemáticas para análisis del proceso, ¿sí? Aquí nos interesa algo más sencillo, no tan complejo, ¿sí? Pero hablaríamos que toda esta teoría de esto es lo que llamamos control clásico. El control clásico es el que se usa para producción en las industrias, ¿sí? Casi todo el control que manejamos a nivel industrial es con control clásico, ¿sí? Donde tenemos algoritmos de control para que llamamos un on-off con histéresis, un proporcional integral, un proporcional integral derivativo. En el próximo curso que verán en séptimo semestre, son fundamentos o bases para hacer algoritmos de control, pero para mecatrónica y robótica, ¿sí? Ahí entramos en otro concepto matemático, pero que a final de cuentas trabajan igual. Lo que sí voy a estar manejando es que cuando yo entro en una estrategia más avanzada, lo voy a poder hacer con controladores dedicados con una muy alta precisión. Cuando nosotros manejamos este control clásico, lo hacemos con controladores de propósito general. Los controladores de propósito general son los PLCs, ¿sí? Entonces ahí tenemos aplicaciones generales. Ese PLC lo puedo usar para cualquier variable. Nada más tengo que configurarlo y para que pueda trabajar con cualquier variable, pero nada más me refiero a la parte de los sensores y la parte de los actuadores, ¿sí? Entonces eso es lo que haría mis módulos de entrada y mis módulos de salida. Mis módulos de entrada es qué tipo de variable analógica estoy leyendo, o si es analógica o si es digital, si estoy prendiendo, apagando o voy a manejar algo analógico. Y a la salida es qué tipo de actuador, que el actuador puede ser válvula, un motor, un calentador, etcétera. ¿Qué tipo de variable yo requiero? ¿Sí? ¿Y en qué características eléctricas las quiero enviar? Eso es lo que cambiamos en los módulos que conectamos a los PLCs. Para eso es esta teoría que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Por eso tenemos que ver el tema. Son mis fundamentos para que yo entre al concepto de qué hacemos con controladores. Los controladores son para controlar una variable, la que queramos. Entonces, esto es lo que aplicamos a nivel industrial, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, compañeros? No, profe, hasta ahorita no. No, profe. Entonces, queda claro por qué vamos a ver estos temas. Son fundamentos para entrar en lo que llamamos teoría de control, ¿sí? Y que es toda la teoría matemática básica para que yo pueda controlar una variable. La variable puede ser la que sea, temperatura, presión, nivel, flujo, pH, lo que sea, ¿sí? Ya nada más tendría que hacer una selección de sensores, una selección de actuadores
y haría un análisis del proceso y de la variable para ver qué tipo de algoritmo de control requiero, ¿sí? Y si es algo muy complejo, entonces entramos en lo que llamamos estrategias de control, que es hacer un control multivariable, pero depende del proceso. Y si quiero hacer algo más dedicado, ¿sí? Entonces entraría en algoritmos de control para mecánica, para mecatrónica y robótica. ¿Qué vamos a encontrar en robótica y mecatrónica? Vamos a encontrar control no lineal, vamos a encontrar controladores de lógica difusa que les llamábamos sistemas expertos, vamos a entrar en controladores que son neuronales, ¿sí? Que son con redes neuronales, y hay una gran variedad de controladores, pero esos son los más básicos que manejamos, ¿sí? Y todo va a salir de esta teoría, ¿sí? De aquí parte todo esto. Es la parte matemática que de alguna forma es la que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, compañeros? ¿Parece interesante el tema o es medio aburrido? No, sí, está interesante. Bien. Les voy a hacer una pregunta y piénselo de aquí hasta que termine el semestre. ¿Cuál es la mejor especialidad? ¿Quién me puede decir? Su decisión viene para el próximo semestre. ¿Cuál es su concepto de que sea la mejor especialidad? Sería, por ejemplo, la que más nos llama la atención. Exactamente. Toma la especialidad de lo que a ti te guste. No porque te digan que aquí se gana dinero, no porque te digan que esta es la más fácil. No. Elijan su especialidad por lo que les guste. Este semestre ven las 5 especialidades. Vean qué les gusta y tomen esa especialidad. Nosotros estudiamos lo que nos gusta con gusto y no nos preocupa, le dedicamos el tiempo, no consideramos. Si tomamos una especialidad que no nos gusta, va a ser muy pesada, muy difícil y nunca la van a aprender lo suficientemente bien. Entonces, cuando elijan su especialidad, tienen ahorita las 5 materias de especialidad, ¿no? Vean qué les gusta y en base a lo que les guste, tomen la especialidad en octavo y noveno. Tienen sexto y séptimo para tomar esa decisión. Lo mejor es, toma la especialidad de lo que te guste a ti, ¿sí? Las 5 especialidades tienen cosas muy buenas, ¿sí? Y no importa la especialidad que tomas, puedes trabajar en cualquiera de las 5 áreas, porque tiene los fundamentos de las 5 especialidades. Yo les recomendaría que en este sexto y séptimo analicen qué te gusta y tomen esa especialidad para que disfruten el aprender, disfruten el trabajo, porque trabajamos y trabajamos en algo que nos gusta, no es trabajo, ¿sí? Lo disfrutamos el trabajo. Si te vas a una especialidad que no te gusta, nunca vas a estar a gusto con tu trabajo, ¿sí? Esa es mi recomendación. Tienen 2 semestres para ver qué les gusta y elijan lo que a ustedes les gusta, para que lo estudien con interés, que disfruten el estudiar todos los días, ¿sí? Esa es mi opinión, muy personal, ¿no? ¿Alguna pregunta de esta plática? ¿Duda? No, profe. Todo bien. Bueno, entonces pónganle interés a las 5 especialidades. No importa que les toquen profesores tan malos como yo, pero vean qué les gusta de la materia. No les importen los profesores, sino qué es lo que te gusta a ti, ¿sí? Para que disfrutes el estudiar. Hay muchos compañeros que me tocó verlos, yo supongo que se los han visto, a lo mejor uno de ustedes son así, que los vemos que reprueban una materia, 2 materias, que siempre han reprobado, pero que en ciertas áreas son muy buenos y que saben muchísimo, ¿sí? Porque ellos estudian lo que les gusta y lo disfrutan, y todo lo que no les gusta lo hacen a un lado. Por eso mi recomendación, métanse a una especialidad de lo que les gusta,
¿Para qué? Para que sean muy buenos en su trabajo. Si son muy buenos en el trabajo, con el tiempo ganan muy bien, ¿sí? Ahí tienen con qué decidirse para futuro. Bien, nos falta una parte de teoría que me gustaría manejarla ya con más tranquilidad. Es toda la teoría para después entrar en ejercicios, ¿sí? Entonces, habíamos quedado la próxima sesión, que es mañana, no les voy a dar clase, ¿sí? Les aviso, no les voy a dar la clase, la sesión de mañana para que no se conecten. Y el lunes trabajaría yo la teoría de todo este tema. El martes lo dedico a trabajar con todas sus dudas, ¿sí? Que tengan para el examen. ¿De cuándo? Del jueves, ¿no? Quedamos en el examen que iba a ser el jueves 10, ¿sí? Y el miércoles seguimos con diagramas a bloques. Un día antes, por lo regular, no nos gusta responder dudas un día antes del examen porque implica que quien pregunta tiene dudas un día antes, acaba de empezar a estudiar, ¿sí? Entonces, por eso el martes de la semana que entra, dudas de todo lo que hemos visto para el examen, ¿sí? El lunes lo dedico a acabar la teoría de todo el álgebra de bloques que tenemos que saber. El miércoles haremos un ejercicio y el jueves hacemos el examen. No vamos a tener sesión porque ustedes les voy a aplicar el examen de 1 a 3, ¿sí? Entonces el jueves no tendremos la sesión de 10 a 11 y media, pero les dejaría el examen de 1 a 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, creo que sí. Sí, profe. Sin problema. Bueno, entonces mañana no voy a darles sesión, no les voy a dar clase, ¿sí? Para que se desayunen los que puedan con toda la calma del mundo o se relajen, lo que quieran, ¿sí? Y el jueves, el lunes, trabajo toda la teoría que nos falta, de todo esto, de todas las reglas para poder resolver problemas, ¿sí? Si no hay más, que tengan una buena tarde, cuídense mucho, que ya nos veremos pronto. Parece ser que ya pronto van a regresar, ¿sí? Entonces, cuídense mucho y tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Profe, Hasta luego, profe.